Buenas tardes, en esta presentación se mostrará el funcionamiento de la práctica 4 de nuestro curso de Instrumentación y Control, impartido por el profesor Telles Barrera Juan Carlos, llamada Sistema de Control Retroalimentado de Temperatura. Los integrantes del equipo somos Montalbán Rojas Josué, Moreno Hernández Carlos, y Trejo Reyes Adriana Vanessa, del grupo 5CM2. En esta práctica se hace uso de la práctica pasada sobre el uso del diodo con respecto a su comportamiento por cambios de temperatura, que si recordamos, se usaba como un sensor de temperatura o termómetro, el cual es el circuito que se muestra en esta diapositiva, y abarcaba un rango de 0 a 30 grados centígrados, con la relación de que 0.1 volt equivale a 1 grado centígrado. La salida de este amplificador, que va a ser ese voltaje de temperatura, será la variable de proceso del circuito correspondiente a esta práctica 4, la cual tendrá dos versiones similares pero con algunas diferencias que mencionaremos a continuación. Antes de mostrar las dos versiones completas de esta práctica, en esta gráfica, podemos representar la variable del proceso con la línea negra que es la temperatura que nosotros aplicaremos con nuestra mano, o por la del mismo ambiente. La línea morada es el ventilador que se prenderá cuando se llegue a cierta temperatura límite que en este caso es de 23 grados centígrados, y se apagará cuando llegue a una temperatura de 17 grados centígrados para que aumente la temperatura. Este proceso se estará repitiendo a lo largo del tiempo, y nosotros definiremos el set point o temperatura de referencia que en esta gráfica, la línea roja de 20 grados centígrados es el set point. Esta es la primera versión de la práctica 4, donde en la parte izquierda tenemos nuestro termómetro digital, que termina en la salida de este primer amplificador operacional, que nos dará, como se mencionó antes, el voltaje o variable de proceso que equivaldrá a la temperatura actual. Ese voltaje se comparará con un set point o voltaje de referencia, que se ajustará con este potenciómetro de 10 kiloohms. De tal manera que el ventilador va a encender el ventilador o apagarlo, y a su vez, este mismo diodo LED, dependiendo de la comparación del voltaje de referencia y el voltaje de salida del sensor de temperatura. Si la temperatura del sensor es mayor que la del voltaje de referencia, el ventilador y el LED se encenderán, y en el caso contrario de que el voltaje de referencia sea menor, se apagará. Posteriormente tenemos la segunda versión de este circuito, donde también hacemos uso del sensor de temperatura, pero con la diferencia de que aquí no tenemos un potenciómetro para ajustar el voltaje de referencia, solamente un inversor lógico que es en esta parte del transistor BC547, y finalmente también conectamos el ventilador para que se regule la temperatura del diodo automáticamente. A continuación tenemos el video de la parte práctica de la primera versión del circuito, donde ajustamos primero el termómetro a una temperatura ambiente de 2.2 volts, luego con nuestros dedos tocamos el diodo 1N4148, e hicimos que aumentara para que se prendiera el ventilador, y fuera disminuyendo poco a poco. Al llegar a 2 volts, o 20 grados centígrados, vemos que se apaga el ventilador y de igual manera el LED, y conforme va subiendo de nuevo la temperatura, al llegar a 2.1 volts o 21 grados centígrados desde esa temperatura se empieza a prender el ventilador. Finalmente, en este último video, mostramos el funcionamiento de la segunda versión del circuito, donde el ventilador prende al llegar a 2.5 volts, o 25 grados centígrados, y se apaga automáticamente cuando se tiene un voltaje de salida de 2.18 volts, o 21 grados centígrados. Esto es todo de nuestra parte, esperamos haya sido de su agrado, y que tenga un muy buen día.